Muy buenas a todos, gente soñé en programa de YouTube. Mi nombre es Whitblade. En esta ocasión les tengo algo muy diferente a lo normal. Es una guía de cómo conseguir el 300% de productividad o más del 300%. Tienen que ver el video completo para poder conseguir muchísimo más recursos cuando ustedes están recolectando, ya sea peletería, ya sea cantería, etcétera. Siempre vas a tener 300% si sigues todos los tips del video. Recuerden seguir todos los tips del video, chicos, si no, no sirve. Comencemos. Bueno, chicos, para poder comenzar este video, lo primero que tenemos que saber es de que el tier 3 de la roca o cualquier material te va a dar 3. ¿A qué me refiero con 3? 3 recursos de base, 100% de las veces. El nivel 4 o el tier 4 te va a dar 2 recursos de cualquier material siempre. El nivel 5 la cosa cambia, ya te da 1, y de nivel 5 hacia arriba va a ser lo mismo. Entonces 100% de las veces si tú farmeas tier 5, tier 6, tier 7 y tier 8 te va a dar un material 100% de las veces. Esto es lo que tenemos que saber y tenemos que tener mucho en cuenta, chicos. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, chicos, lo que siguiente que tenemos que saber es nosotros tenemos un tipo de ropa por cada tipo de recolección, ya sea la cantería, la recolección de madera, etcétera. Tenemos 5 ramas principales. Cada una de las 5 ramas principales, exceptuando la pesca, que eso hablaremos en un siguiente video, dado que es un poco diferente, tiene un tier 4 hacia tier 8. Y cada tier tiene 100 niveles. Y cada nivel te da 0.5% de velocidad de recolección y aparte de posibilidad de conseguir otro material más. ¿A qué me refiero con otro material más? Otra roca, otro tronco, tela, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene el truco. Si tú completas 100 niveles de cualquier tier, ojo, cualquier tier, y solo será ese tier, me refiero a que si tienes un tier 8 y lo subes al 100, el tier 6 no va a tener ese nivel, tendrás que volverlo a subir. Teniendo en cuenta, si tú subes al 100, el punto 5 sería el 52% que te da. Entonces tienes 52% más de posibilidades de que salga otro material más. ¿A qué me refiero con otro material más? Yo me refiero que si tienes un tier 4 o y te dan un material en base, con ese 50% tienes la posibilidad de que te salga otro más, entonces ya tendrías 3. O un tier 5 que te sale uno de base, con ese 52% ya tendrías otra oportunidad más para que tengas 2. Entonces, en teoría, tienes 50% de que tener otro material más. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, tenemos que tener muy clavado en la cabeza que tienes que tener el 100. Si no tienes el 100, tú puedes calcular rápidamente cuántos spec tienes, cuántos niveles tienes, y así es como porcentaje que tú vas a tener. Hola, estaba editando este video y pensé que no había quedado muy claro, chicos. Miren, lo que tienen que hacer es multiplicar 0.5 por su nivel. En este caso yo tengo nivel 26, entonces voy a multiplicar 0.5 por 26 y ese va a ser el porcentaje total que yo voy a tener o que ustedes van a tener. Solamente para que les quede claro, entonces sigamos con el video. Lo recomendable aquí es que tengas el 100, en cualquier tier que tengas. Bueno, chicos, ya teniendo en cuenta lo anterior de los specs, ahora tenemos que tener en cuenta el premium, chicos. Sí, el premium te da el 50% más de posibilidades de conseguir otro material más. Ya sé que cuesta silver o cuesta dinero real, pero esto te da mucha productividad. Por favor, compren el premium. Chicos, es muy importante, ya con eso tendremos otro 50% más de conseguir otro tronquito o otro material más. Bueno, chicos, ya con lo anterior dicho del premium y aparte de los specs, ya tendremos el 202% de posibilidades de conseguir otro material más. Pero ¿qué pasa con esto, chicos? Ya tenemos un material base si es 105 y más el 100%, 2% adicionales 100%, o sea 202%, tendremos la posibilidad de tener 2 seguros y 2% de posibilidad de conseguir otro más. ¿Y cómo podemos hacer más grande la posibilidad? Bueno, chicos, aquí viene algo que ustedes no se sabían, pero yo me saco de la manga y digo, la ropa. La ropa te da otro. Con solo tener la puesta, ojo, es la pasiva de la ropa, para que vean lo importante que es la pasiva. 70% más de posibilidades de conseguir otro material más. Con solo tener la puesta. Obviamente teniendo en cuenta que si tú vas a recoger tier 8, debe ser la ropa tier 8. Y si tú vas a recoger tier 6 hacia abajo, tier 6, es que ya tenemos eso en cuenta.
70%. ¿Por qué digo esto? Si tú te ves en las pasivas, en la parte de arriba de tus pasivas, al lado de tu nombre, te sale 1.75% una carga, pero ahí te sale que salen 10 cargas con las botas y el casco. Con eso serían 35%, pero hay otra que es diferente a las otras dos, que te da el 3.5%. Si eso 3.5% multiplicamos por 10, te da el total de 35%. Con eso, sumado los dos, o los tres podría decirse, te da el total de 70%. Entonces ya nosotros teníamos la posibilidad de conseguir 2 tronquitos asegurados, si no ya tendríamos la posibilidad de conseguir el tercer tronco al 70%, entonces tenemos un 270% de posibilidades de conseguir un tercer tronco más. ¿Cómo les queda el ojo? Y esto no acaba aquí, chicos, porque si ustedes saben, existen armas avalonianas, pero no solamente existen armas, también existen aparatos de recolección avalonianos. Estos aparatos, o sea, todavía existen para recolectar, o armas para recolectar, realmente no me acuerdo el nombre, pero es X. Te da un 20% más de posibilidades, chicos. ¿Están viendo esto ya? Tenemos el 290% de conseguir más tronquitos. Entonces si ya tenemos el 100 base, que sería uno, más otros 100 que te da la ropa, etcétera, ahora tenemos otro 70%. Entonces tenemos 2 tronquitos asegurados y un tercer tronco 70% asegurado. Entonces si tú, en teoría, si haces estadísticas, recolectas 100, entonces de esos 100 te deben dar 70. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? Pues como ya les acabo de decir, con los martillos solenes que ya tendrías 90, entonces tienes el 290%. Pero esto no acaba aquí, chicos, vamos a conseguir el 300%. ¿Con qué? Con la comida. Sí, con la comida, chicos. El pastel de puerco, el pastel de pescado dan los mismos porcentajes. ¿Cuáles son los porcentajes? Pero dirán, al nivel base tier 7 te da el 15%. Con esto, sin más niveles, conseguimos el 305%. Entonces, si ustedes son un poco listos, como yo sé que son mis suscriptores, tendrían el 305%. 3 tronquitos asegurados, más la posibilidad de conseguir un cuarto tronquito. Con esto nos coronamos, chicos. Yo con esto estoy feliz. Pero si ustedes quieren, pueden comprar un 7.1 de comida y tendrían, de vez del 15, 17.5. Y si quieren más, un 7.2 que te da el 20%. ¿Aún quieres más? 7.3. La gloria absoluta. Solo se lo recomiendo cuando van a poder tener la posibilidad de poder recoger un tier 8 o tier 8.3. El 22.5%. ¿Cómo les queda el ojo, chicos? Sacando todas las cuentas, y si mi cerebro me da la inteligencia, tendremos una posibilidad de conseguir. Miren, chicos, ya saqué la cuenta. Tenemos la posibilidad de conseguir el 312.5% con todo esto combinado. Obviamente, chicos, tienen que tener su rama al 100 y el premio, ¿no? Pero con todo combinado, chicos, ustedes pueden conseguir hasta 4 tier 8, 4 tier 7, 4 tier 6 y 4 tier 5. Ok. Obviamente, si bajan más, pues van a conseguir más, pero lo regular y lo que sería mejor para ustedes es que ustedes, con este tipo de recursos que ustedes están teniendo, ese tipo de información, hagan niveles más altos. Bueno, chicos, con esto ya termino mi video. Yo ya me emocioné, yo ya me voy a hacer granjerito. 312.5% tenemos de posibilidades de conseguir más. O sea, tienes 3 asegurados y la posibilidad de conseguir un cuarto. Esto es muy importante, chicos, porque esto puede mejorar tu economía. Debes de conseguir uno, pueden conseguir o triplicar o cuatriplicar su tiempo. Entonces, espero y lo aprueben, y hasta el siguiente video, chicos.